todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Muchas veces sucede que en las rancherías, pueblos y ciudades de nuestro país hay algunos puntos que tienen un nombre cuyo origen desconocemos. Sucede que la causa de que tenga ese nombre es tan remota que no queda ya nadie para explicar el motivo de tal o cual nombre. En el caso de las leyendas no sucede lo mismo, pues éstas tienen la función de preservar de manera oral aquella información. Seguro que en el lugar donde vives hay calles, avenidas, edificios o accidentes geográficos que tienen un nombre aparentemente absurdo, pero que cuando se cuenta la leyenda que siempre hay detrás, todo parece cobrar un gran sentido. Esta es la belleza de la memoria popular, y acaso sea la única forma de inmortalidad a la que podemos aspirar algunos. Pues esto mismo es lo que sucede con una calle de la Ciudad de México conocida actualmente como la Quinta de Jesús María. Tenemos que remontarnos al siglo XVI para ver con nuestros propios ojos los terribles acontecimientos que sucedieron en una de las casas señoriales ahí edificadas. Como se sabe, en aquel momento en la Nueva España moraban ahí solamente los miembros más elevados de la clase gobernante de origen español. En esas calles y avenidas coincidían por igual el poder económico, político y clerical. Eran los tiempos del virrey Martín Enríquez de Almanza, conocido por dos hechos memorables. Primero, por haber expulsado a los piratas ingleses que se habían apropiado de la isla de los Sacrificios, frente a Veracruz, y entre los que se encontraba ni más ni menos el tristemente célebre Francis Drake. Segundo, por haber establecido formalmente el Tribunal de la Santa Inquisición, instalando a don Pedro Moya de Contreras como el primer inquisidor. Fue pues en esos tiempos en los que en dicha calle vivía un caballero español de nombre Gonzalo Espinosa de Guevara. Era un hidalgo acaudalado que había llegado a la Nueva España no por ambiciones comerciales, sino porque era parte de la comitiva del virrey Luis de Velasco, el segundo virrey de Nueva España. Consiguió la dispensa de la corona para permanecer en la ciudad debido a que su mujer estaba enferma y el viaje le representaría un riesgo inasumible. Finalmente, la mujer falleció y él, sumido en el dolor, se dedicó a la naciente industria minera con gran entusiasmo. Había quedado a cargo de una hija pequeña de nombre Beatriz, una niña de una belleza sobrehumana y de un corazón noble como ninguno.
El cuidado de la niña quedó a cargo de 2 mujeres indígenas por quien Beatriz, que recordaba muy poco a su madre, sentía un amor profundo y enternecido. Apenas comenzaba a abandonar el candor de la infancia, cuando las muestras de floreciente belleza mujeril llamaron la atención de muchos agraciados y acaudalados mancebos de la Nueva España. Para el padre, que aún siendo un hombre muy ocupado no descuidaba jamás a su hija, esta nueva inconveniencia no pasó desapercibida. Tampoco para Beatriz, que pretendía ignorar todo aquello dedicada a las labores domésticas propias de una señorita de su naturaleza y condición. Bordar, aprender música y cocina, rezar devotamente desde las primeras horas del día hasta el momento de volver a la cama para descansar. Era Beatriz muy querida por todos debido a su gentileza, sobre todo por los niños indígenas, a los que ella enseñaba el catecismo y los fundamentos gramaticales del español. Tenía una proclividad natural para la docencia, lo que derivaba en un rápido y entusiasta aprendizaje de los niños. Constantemente se veía por fuera de la casa de don Gonzalo a los padres de aquellas criaturas que venían a agradecer el cariño de la señorita Beatriz, trayendo lo que podían dar, algunas artesanías, guajolotes o lechones. Ella había girado la orden a la servidumbre de que aceptaran todo siempre. Tienen derecho a agradecer, decía, dando muestra de una inteligencia refinada y un talante prudente. Aceptando aquellos presentes, revestía a los más pobres de dignidad humana. Los pretendientes mandaban regalos también, pero todos y cada uno de ellos eran devueltos. Los agradecía, pero pedía que mejor los llevaran al convento de Jesús María, donde hacían más falta. Algunos llegaban abiertamente solicitando conferenciar con don Gonzalo para pedir la mano de la muchacha. La verdad es que entre todos aquellos jóvenes abundaban la educación, la riqueza y un seguro porvenir. Pero Beatriz le pedía a su padre que por ningún motivo la fuera a desposar con nadie. El padre sonreía benevolente y le juraba por la memoria de la difunta esposa que no haría jamás nada contra su voluntad. Entonces fue que llegó hasta su puerta un pretendiente singular, uno de sin par galanura y donaire, un caballero italiano de nombre Martín, marqués de Piamonte, diestro espadachín, avesado matemático y orador ferviente. Se aposentó frente a las puertas de la casa de don Gonzalo, afirmando que no se movería de ahí hasta que le fuera concedida la mano de doña Beatriz. El viejo español no estuvo dispuesto a ceder a la presión y ordenó a un par de mozos que cuidaran día y noche la entrada de su casa, temiendo que en su ausencia aquel demente fuera a cometer una villanía. Esto devino prontamente en un conflicto, porque los pretendientes comenzaron a encontrarse a las puertas de la casa de Beatriz. Primero se hicieron de palabras y después llegaron a ejercer violencia, de tal modo que, siendo don Martín un ducho esgrimista, muy pronto dio cuenta de 2 jovencitos insolentes que pagaron con su vida la osadía de disputar el amor de la belleza hispana. Hasta Beatriz llegaron las noticias de lo sucedido y el peso de la culpa la aplastó. Maldecía la mala fortuna de su belleza, pues creía que era la causante de aquella tragedia. La verdad es que ella se había enamorado de Martín porque, además de apuesto, era un hombre sensible e inteligente,
que había sabido ganarse su corazón con su vibrante prosa. Beatriz guardaba como oro en paño aquellas cartas furtivas que al releerlas le producían un dulce vértigo. Entonces le pidió a Santa Lucía, quien habiendo sido acosada por su belleza prefirió arrancarse los ojos antes que faltar a los pudores que le obligaba su fe cristiana, que la ayudara en ese momento terrible. Y así fue como tomó una decisión tan disparatada como inaudita. Esperaría que las condiciones fueran propicias para llevar a cabo su plan. No pasaría mucho tiempo antes de que eso sucediera. El padre, que como he dicho antes era un hombre de negocios, pronto tuvo que abandonar la ciudad. Como sucedía siempre, se encargaba de darle a la servidumbre una serie de instrucciones que debían cumplirse a rajatabla. Ciertamente era un hombre noble pero inflexible. Los años y la muerte de su esposa lo habían endurecido. Finalmente se despidió de su amada hija y se detuvo largamente contemplando aquel rostro angelical. Su corazón de padre sintió un vuelco y una emoción muy especial embargó a aquel hombre. Aquel hombre que no pudo evitar en ese momento enjugar una lágrima. No lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que vería a su hija de aquella manera. Al día siguiente, Beatriz se levantó a la misma hora y cumplió con sus deberes. Atendió los rezos, desayunó frugalmente al modo ibérico y después salió acompañada de sus 2 nanas a la iglesia del convento de Jesús María. Ahí habló con el párroco y le pidió que por favor, por ningún motivo se fuera a olvidar jamás de los pobres. Luego, de rodillas, besó fervorosamente el dorso de las manos del cura, atravesadas por un par de venas poderosas. Luego se incorporó y al pasar por la imagen de Santa Lucía, se detuvo, se hincó y sumida en profundos rezos, pareció entrar en un éxtasis místico. Acto seguido, conmovida hasta las lágrimas, pero con paso firme, salió del templo, seguida por las 2 viejas envueltas en sus rebozos. Al llegar a la casa, giró instrucciones. Debían dejarla sola. Los 2 hombres, guardias de plena confianza de don Gonzalo, se resistieron. Pero nada pudieron hacer contra la firmeza de la muchacha, que, transfigurada por el poder de una decisión terrible, no admitía concesión ninguna. Cuando se quedó sola, entró a la cocina y llenó un plato con las brasas vivas del fogón. Luego subió a su habitación sin que sus movimientos anunciaran la más mínima vacilación. Cerró las puertas tras de sí y aquella enorme casa se llenó del más ominoso silencio. Lo que sucedió dentro de aquella habitación solo ella lo supo, aunque no es muy difícil imaginarlo. Aquel silencio denso fue roto por un grito desgarrador que hubo de escucharse hasta la calle, donde el cura estaba a punto de llamar a la puerta. Resulta que el sacerdote se había quedado preocupado por la extraña actitud de Beatriz y había decidido salir detrás de ella. Aquel hombre pues comenzó a golpear rápidamente la puerta con ambos puños al tiempo que daba grandes voces. Los guardias y las nanas entraron de nuevo a toda prisa desde el patio exterior,
donde se habían apoltronado bajo un sauce que derramaba sus dolorosas ramas sobre una caballeriza. Las mujeres subieron deprisa hasta la habitación y los hombres abrieron la puerta para averiguar quién llamaba de esa manera. Al darse cuenta de que era el señor cura, lo dejaron pasar y que bien sabía dónde se había originado aquel aullido lastimero, subió a grandes trancos la escalera sin que la larga sotana pareciera impedirle un esfuerzo desmedido para su edad. Ahí encontró a Beatriz desmayada en los brazos de una de sus nanas, mientras la otra lloraba golpeándose el pecho de desesperación. Aquel rostro, antes angelical, era ahora una llaga viva, humeante, con algunos rastros de carbón todavía incrustados en la carne. El cura se acercó a una jofaina y, humedeciendo un trapo, trató de limpiar aquel rostro, ahora tumefacto y deforme. El viacrucis apenas comenzaba para Beatriz. Al recuperar la conciencia, la muchacha enfrentó con estoicismo aquellos dolores infames. Las nanas fueron pronto a unas milpas cercanas donde arrancaron unas hierbas y la corteza de un arbusto con el que prepararían unas infusiones para realizar unas cataplasmas que resultaron ser sumamente efectivas. Con la desinflamación se fue revelando poco a poco el que sería el nuevo rostro de Beatriz. El padre lloraba de rabia por las noches, tratando de entender qué le había llevado a cometer semejante locura. Ella fue clara y desde el principio habló con la verdad. No se calló nada. Les dijo que su belleza era una maldición demasiado pesada para ella. Ahora se sentía liberada para dedicarse a servir a Dios sin pensar en nada más. Cuando se hubo recuperado por completo, Beatriz, que la maledicencia popular comenzaría a llamar desde ese momento la quemada, volvió a hacer sus habituales tareas. Desde temprano salía a servir con las hermanas del Templo de Jesús María en la catequesis y la enseñanza de la lengua, así como los rudimentos matemáticos. Su figura seguía siendo la de un pincel, pero su rostro, arrebatado a la perfección por la fuerza de un alma atormentada, no sería visto por nadie más en público, porque salía cubierta con una suerte de velo que la protegía de las miradas morbosas, al tiempo que le permitía ver sin ningún problema. Todos los pretendientes desaparecieron al día siguiente de aquel suceso. Todos menos uno. El más apuesto y esforzado de ellos, don Martín, espadachín y orador, contable y matemático, escritor refinado de cartas de amor y marqués de Piamonte. Aquello le gustó al padre, que después de pasado un tiempo razonable, lo invitó a pasar a su casa, donde le expresó con firmeza las reglas del juego. El italiano, de rodillas, agradeció el favor. Las charlas se sucedieron y durante todo el tiempo, Martín nunca quiso ver el rostro de Beatriz. Cuando ella lo creyó conveniente, lo llamó por su nombre y muy despacio fue removiendo aquel velo. Martín la vio sin dar muestra alguna de horror o asco. Por el contrario, le tomó las manos y las besó, emocionado. Ella quiso contener un suspiro y no pudo. Se deshizo en un llanto dulce y tranquilo. Emocionados se tomaron de las manos y no se soltarían ya nunca. Las bodas eran, pues, cuestión de tiempo. Muchos años se recordarían aquellas celebraciones. La ceremonia se realizó en el templo de la profesa.
El vestido de Beatriz fue el producto de un trabajo de años, bordado a mano con oro y brillantes, diseñado para mostrar con discreción la elegancia de aquel cuerpo juvenil tan bello y poderoso como el de su madre, según insistía don Gonzalo. Don Martín, acompañado por su distinguida familia, se emocionó hasta las lágrimas al desposar a Beatriz. No sabemos más. ¿Fue un buen matrimonio? ¿Tuvieron hijos? ¿Fueron felices para siempre? Es muy probable que así haya sido, dado los antecedentes. Aquellos dos habían comprobado con acción y palabra que el amor es más que una pasión fugaz, un entusiasmo sensual o la brevedad de un sentimiento. Al dolor de una tragedia sin sentido, le había seguido el florecimiento feliz de la esperanza. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.